Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestras charlas del Atelier, un lugar del espacio, adelantado por el programa técnico profesional en producción en diseño de interiores de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, FADP. El día de hoy vamos a conversar en torno al diseño con uno de nuestros profesores del programa Diseño de Modas, Raúl Quinayás, con el que estaremos profundizando desde la visión del diseño de modas y del diseño de interiores en torno al lenguaje del diseño y de todo aquello que nos permite adelantar procesos de creatividad y desarrollo de pensamiento abstracto. Bueno, aquí nos encontramos con Raúl Quinayás, docente de nuestro programa técnico profesional en diseño de modas. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Profe, muy bien, gracias por la invitación. No, a ti por acompañarnos y qué rico que podamos compartir este momento con el fin de profundizar en temas de diseño, hablar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta y que además nos sirva de referente para nuestros estudiantes, no solamente de los dos programas, sino también de la FADP. Bueno, el objetivo es como profundizar un poco en ti y luego ir hablando y debatiendo sobre temas de diseño. Entonces, para iniciar, pues, ¿quién es, dónde nace y cómo se conforma el núcleo familiar de Raúl? Bueno, yo pues vengo de aquí, de la ciudad de Cali, soy caleño, tercera generación. Eh, Mi núcleo familiar actualmente está constituido por mis dos hijos y mi segunda esposa. Entonces esa es como, digamos, la familia que ahorita me acoge a mí. Y vengo de la formación administrativa de la Universidad del Valle. Después vengo a ser técnico profesional de diseño de modas aquí mismo en la FADP. ¿Es egresado de la FADP? Egresado de la FADP en el programa de técnico profesional de diseño de modas y después termino haciendo una profesionalización en diseño visual en la Antonio José Camacho. Entonces tengo como esos tres ángulos ahorita muy fuertes en mí. Ok, ¿cómo se llaman tus hijos? El menor se llama Tiago y la mayor Emma Sofía. ¿Y cuántos años tienen? La mayor tiene 9, el menor 6. Ah, son pequeños. Súper pequeñitos, Son sí. pequeños. Aunque se está pasando muy rápido el tiempo, los Sí. ve uno crecer muy, muy rápido. Ok, perfecto. A nivel general, tus padres, tus hermanos, eres hijo único, ¿cómo es esa dinámica familiar? Bueno, vengo de una familia de dos hermanos, una hermana por parte de ese núcleo familiar, pues mamá, papá, un hermano también menor de nosotros, que es una segunda relación de mi padre, un padre arquitecto, que entonces también nos empieza como a meter mucho en esta parte del arte, la arquitectura, el diseño, entonces de muy pequeño venimos con esta parte preformados. Una madre que pues dejó su trabajo por dedicarse a la familia, entonces también ahí digamos que tenemos ese apoyo por acá, haber crecido siempre acompañados de mamá cuando uno llega de colegio, entonces que tareas, trabajos, actividades lúdicas, pues que también eso es muy importante en la formación pues, de cada pequeño, ¿no? ¿Y esa niñez se dio aquí en Cali o viviste en algunas otras ciudades? Siempre aquí en Cali, Siempre aquí siempre en Cali. he vivido aquí. ¿Y O en qué sea, sector de radicado. la ciudad vivías? Uy, bueno, he vivido en varias partes de la ciudad. Nací en el barrio Granada hasta los 11 años y ahí migramos al barrio Los Andes, Ajá. que queda por el lado del Sena. Sí. Después, estando allí, mi papá muere, entonces es un cambio totalmente de la dinámica familiar. Vamos a vivir al sur de la ciudad, un barrio que se llama Champañat. Ajá. De Champañat retornamos al norte, después al barrio La Merced. Ahí es cuando ya estoy yo en la parte universitaria, en la Univalle. De ahí después ya empiezo ya una vida laboral, sigo una pareja, me voy a vivir con ella. Entonces vivimos un año en el sur, en el barrio, eso era Las Granjas, si no estoy mal, Sí. o La Selva. Sí. Después me vuelvo a vivir con ella en La Merced y ahora estoy viviendo en el barrio Los Andes nuevamente, ¿no? Ah. Entonces he recorrido la ciudad bastante. ¿Te has movido por la ciudad? No, es más, yo creo que siempre se lo he dicho a mi pareja, estoy mamado de mudarme, ¿sabes?
cansado de mudarme, porque claro, desde que yo ya empecé a independizarme, que fue cuando me fui a vivir con la mamá de los niños, Con tu segundo matrimonio. con mi primer matrimonio, Con tu primer mi matrimonio. ya a la fecha ahorita me he mudado como 10 veces, puta, ya estoy mamado, estoy cargando, y ya tengo hasta método para mudar, entonces eso está todo muy bien. con colores y todo el cuento de las cajas, para que pues, la gente de la mudanza coloque donde tiene que colocar y sea más fácil. Oye, me llama la atención, ¿tu padre es arquitecto? Sí, ¿Muere? ¿Qué edad tenías más o menos? 13 años. 13 años, ok. Y en esa época con que pudiste compartir con tu padre, ¿tuviste mucha influencia por parte de la arquitectura en tu hogar? No tanto de la arquitectura como sí de la historia del arte. El hombre también era profesor, pero de bachillerato, y Sí. una de sus asignaturas era historia del arte. Ajá. Entonces en la casa siempre hemos tenido estos libros, no sé si yo creo que sí los conoces, unos libros donde vienen, los museos sacan unos especiales Sí. y vienen acompañados de unas filminas. Sí, sí, claro, claro que Entonces sí. en la casa había proyector y uno de esos parches era poner el proyector y en la pared empezar a ver filmina por filmina, todo este cuento. Y la explicación de cada elemento. Y la explicación de cada elemento, exacto. Entonces hubo más influencia por parte de esa De la historia del historia. arte que la arquitectura como tal. ¿Y por qué en algún momento dices ahora la parte lúdica? ¿Qué pasaba desde esa dinámica en tu hogar? Mientras estaban luego más adelante, digamos que en la adolescencia y previo ya a salir a tomar la decisión de un estudio profesional. ¿Qué pasaba con la lúdica ahí? Que siempre nos tenían ocupados, es decir, yo recuerdo estar siempre en talleres en la tertulia, taller de pintura, que de manualidad, que de cerámica, también natación, fútbol, es decir, hubo mucha actividad extracurricular Ajá. que acompañaba la formación pues, que teníamos en el colegio, pero que permitía tener la mente ocupada, Ok. que es muy importante. Interesante, ¿no? Y es un tema que ahorita vamos a hablar un poco de ello. ¿Por qué tomas la decisión de estudiar administración de empresas? Mira que eso es culpa, digo yo, de una mala educación en el bachillerato a los jóvenes, y específicamente aquí en la ciudad de Cali. Yo no estudié en el mejor colegio, digamos, en el sentido de, pues es muy costoso y todo. ¿De qué colegio te graduaste? Yo estudié en el San Luis Gonzaga hasta en décimo, San Luis. ¿cierto? Y después terminé haciendo 11 en otro colegio. Ok. Pero no digo que no es el mejor colegio, no en la parte académica, porque San Luis es muy bueno en la parte académica, pero no es de esos colegios, pues, high y todo el cuento. ¿A qué comentario voy? Y es que no hay una orientación a la persona, o sea, al estudiante. ¿Sí? Entonces llega un momento de la vida de uno que dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y entonces está la presión familiar. Usted termina bachillerato, tiene que ponerse a estudiar, y si no pone a estudiar, tiene que ponerse a trabajar. Sí. Y yo vengo de una familia muy tradicional. Eso juega también a mal, porque para las familias tradicionales las únicas carreras que valen la pena son las carreras tradicionales. Reconocida socialmente. Derecho, medicina, ¿cierto? Sacerdocio. Sacerdocio, ingeniería tal vez. Sí. Pero entonces esa misma presión donde el indicador de éxito está en la cantidad de dinero que usted pueda llegar a tener, juega una presión también en el adolescente. Entonces eso te hace decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Aparte a los hombres en este país también está la presión del Estado por parte del ejército colombiano, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, bueno, usted terminó bachillerato y si no resuelve rápido, venga para acá a prestar servicio. ¿Y te tocó prestar servicio? No, porque quedé en la Universidad del Valle. Entonces, claro, estaba yo en esa incertidumbre, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero tenías inclinaciones de la parte artística? ¿Te gustaba el diseño? ¿Te gustaba la pintura? ¿O definitivamente eso estaba allí como una actividad lúdica, familiar y lo mío era, venga, yo respondo socialmente a algo? En ese momento era un limbo, uno está perdido, pero te hablo por mí, estaba perdido, ¿sí? Yo ahorita que hago un recuento del pasado, digo, claro, yo era un tipo, un narrador de historias. Yo siempre he contado historias y siempre había desde escrito, de niño escribía
y hacía cosas. Es más, uno de mis pasiones cuando niño era llegar del colegio. En la casa de Granada, una casa grande, tiene patio, tiene solar. Entonces yo me iba con un Walkman que habían regalado. Sí. Es el equipo con el que escuchábamos ciertas generaciones de Exacto. música. Como yo era un niño, pues yo no tenía mis propios cassettes. Eran los cassettes de la casa. Sí. O sea, de los adultos de la Sí, casa. sí, sí. Entonces yo cogía esos cassettes de adultos de la casa y me iba a escuchar esas canciones. Pero lo que hacía era empezar a imaginar esas historias, a narrar esas historias, a escribir esas historias. Desde lo que escuchaba. Desde lo que escuchaba. Entonces, puro Leonardo Fabio, Rubia del Cabaret, La Chica de la Boutique. Todo ese tipo de canciones las tengo muy grabadas, ¿cierto? Porque era lo que yo me iba a un solar, parecía pues como gato en tejado, Sí. quietico, pero a escuchar y visualizando, y cuando terminaba de visualizar, pues escribir algunas cosas, o sea, siempre haciendo visual la letra de esas canciones. Entonces, digamos que... O sea que ahí estabas trabajando fuertemente todo este tema del pensamiento creativo, estabas activando tus acciones desde ese componente. Claro, pero entonces, para no perdernos de la conversación, entonces, está en ese bachillerato, en ese 11, ¿qué hay que hacer? Porque esa parte creativa no está proyectada, no hay nadie que te diga por aquí hay un camino, hay estas opciones, sino esa es la presión familiar donde lo que hay que hacer es una carrera tradicional. Entonces, bueno, pues yo no sé, me pasa, y siempre he sido como medio soñador, ¿no? Entonces, y amante del cine, entonces he visto mucho cine. Entonces recuerdo pues también ver Indiana Jones y en algún momento querer ser arqueólogo, ¿no? Sí, ya. Y de cierta forma hemos logrado ciertas cosas de Indiana Jones. Entonces digo, mira, profesor, como Indiana, ¿sí? La moto, que es para la audiencia, es un andariego de moto y con toda una historia en torno a eso que ahorita más adelante la vamos a conversar. Entonces mira que siempre ese pasaje. Falta el sombrero y el látigo. El sombrero tengo, pero falta el látigo ahí y salir de aventura por todo lado. Pero entonces, claro, no nos perdamos. Administración entra como una alternativa. ¿Por qué? Porque es lo que uno escuchaba a su alrededor. Administración de empresa, administración de empresa, administración de empresa. Sí, administración de empresa, estamos hablando del 2002, 2003. ¿Cierto? Entonces, 11, 2003, presento mis pruebas IFEX, me va muy bien en el IFEX, o sea que yo puedo presentarme a la Univalle tranquilamente. Me presento a la Univalle y ¡pum! Quedo dentro del corte que va a empezar en febrero de 2024 en la Universidad del Valle. Y entonces, pues, mi carrera como administrador de empresas empieza, ¿sí? Entonces, le doy. ¿Cuántos semestres? 9 semestres. 9 semestres. ¿De 12? De 10. De 10, faltó un semestre. Faltó un semestre y empezar a trabajar en tesis, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Yo de quinto empecé a cuestionarme la administración. Y siempre hice esta analogía y era, si la administración fuese una mujer, yo quiero a la administración, siento cariño por ella, pero no estoy profundamente enamorado, no la amo. O sea, no he encontrado el amor. No había un feeling. Exacto, o sea, la quiero, es linda. No te veías en un futuro con ella, ni me cuida, sí, me puede dar un futuro, una estabilidad, pero no me hace feliz, no me llena. Entonces empiezo a cuestionar muchas cosas, pero sigo estudiando. Aparte, la Universidad del Valle es una cuna de conocimiento brutal, los profesores son excelentes. Yo los profesores que recuerdo de la Universidad del Valle en mi vida me han impactado mucho, o sea, son muy importantes para mi formación, o sea. Y lo que uno vive en la Universidad del Valle como educación pública es muy importante también, ¿sí? Es muy bacano. Entonces yo no quería dejar de estar en la universidad, ¿cierto? Empiezo a salir con una chica cuya mamá es diseñadora de modas. Entonces a través de esta relación con ella empieza primero empieza el administradorcito aquí a hablar, ¿no? Hagamos un negocio de moda, claro. Hagamos un negocio de sistema moda. Entonces le digo yo a la que es suegra en ese momento, venga, pues usted es diseñadora, muy buena diseñadora, trabajaba como diseñadora y patronista en una marca muy reconocida de la ciudad,
yo soy administrador, yo quiero hacer un negocio, yo me levanto un dinero, me levanto una plata y le hacemos. Ah, qué bueno, que no sé qué. Pero eran esos primeros errores que comete uno y es no se estructura el modelo que uno va a comenzar, o sea, ni siquiera se identifica el segmento de mercado y al no tener identificado un segmento de mercado, no tenés identificado una necesidad y una problemática, ergo no tenés canales, no tenés nada. O sea, era una idea Movida más anímica. Sí. Y entonces Y de alguna manera marcada dentro del amor, porque ahí había una relación, era mi suegra y viste esa posibilidad de... Exacto. Entonces me levanto 3 millones de pesos En ese entonces... en ese entonces, prestados por un banco y toda la vuelta. ¿Cómo un banco le presta a un estudiante de administración? Después les cuento el truco. Otro programa. Otro programa. Entonces me prestan esa plata, la invierto. Muchos errores se cometieron, ella estaba en su trabajo, no le estaba dedicada, o sea que una producción que tenía que salir en 2 semanas se demoró 2 meses en salir, salió un producto que, y yo lo cuento en clases también para que ilustrar los puntos con los estudiantes, sacamos unas camisas en lino, camisas manga larga en lino bordadas, porque era como una tendencia que estaba muy fuerte en la ciudad en ese momentico. Muy lindas las camisas. En el mercado esas camisas estaban entre 150 a 160, yo las vendía 80, 90, porque me daba pues un buen margen poderlas vender a ese precio, pero ¿quién era mi segmento de mercado? Estudiantes de Univalle. Entonces vos te imaginas, ¿no? O sea, estudiantes, manes que les pagan, que les subsidian el almuerzo. Y con camisa de lino. Y con camisa de lino, ¿quién va a comprar una camisa de lino? Hombre. Entonces eso pues no se vendió, no se vendió, entonces eso quedó allí, pues Esos fueron como mis primeros acercamientos, pero me iba yo, ella después renunció a su trabajo, monta una propia empresa de maquila, me voy yo todas las tardes al taller de maquila, empiezo a conocer, a mirar, me empiezo como a untar del diseño de modas, sí, de ese mundo. De ese mundo del diseño de modas y empezar a soñar con el imaginario del diseño de modas, que es ese imaginario de cócteles, modelos, reuniones, ¿sí? Que es muy diferente al acto ya de producir. Entonces uno empieza como a ilusionar todas esas vainas. O sea, estabas en la escena de la pasarela, más no la preescena de lo que acontecía para que saliera la pasarela. Claro, entonces empiezo yo a investigar sobre el tema, qué es esto del diseño de modas, qué es esta vaina, esto cómo se come, ¿sí? Y recuerdo, esas escenas las tengo yo muy grabadas en la cabeza. Eso fue en enero, entonces me meto yo a la computadora porque decía, puta, yo no quiero más administración. Entonces me meto yo en la computadora y busco alternativas. ¡Pum! San Buenaventura. No me alcanza. Y en ese momento había en la San Buenaventura, se llama diseño de vestuario. Ah, claro, sí, correcto. Entonces yo decía, parce, ese semestre, no, que ese semestre no me da. Pues yo pagando un semestre de 400.000 pesos, o sea, en la Universidad del Valle. Hubiera dos no, ojalá, era casi 5 o 6 millones. Y yo decía, pucha, yo no trabajaba. Y decía a mi mamá, pues que me voy a ir para el de la pública a la privada, pues no me va a subsidiar esa vaina, ¿no? Cuando pum aparece por allá Confandi. Sí. Confandi tiene un técnico laboral. Sí. Y yo decía, y me perdona la gente de Confandi porque la adoro, pero yo decía, no. Entonces apareció Academia de Dibujo Profesional con un pensum interesante y un valor entre ambas instituciones. Y yo, bueno, no está ni muy caro, tampoco es regalado, se puede conseguir la plata. Y ya había una trayectoria, porque la FADP para ese momento yo creo que ya el programa de diseño de modas ya estaba mucho más maduro, ya estaba mucho más consolidado, ya habían elementos representativos en el mercado, claro, ya era de renombre. Ya teníamos, sí, ya uno sabía que había algo allí. Entonces yo recuerdo que yo llamé, ve que cuánto cuesta el semestre, no, que tanto, que para ingresar necesitas tanto, o sea, todo el cuento pues que me echó comercial. Y yo, no, pues bacano, eso fue en enero. Como a las 3 semanas empezaban. Yo, no, pues no sé qué hacer, pues hice mi matrícula en Univalle, Y recuerdo esa semana decir, no, yo al fin no voy a entrar a la academia.
academia, yo no, o sea, no me voy a atrever a cumplir esto. Y me levanté esos días aburrido. Y miré el calendario, ya había empezado el semestre, llevaba 3 días. Acá, Era un miércoles. Sí. Era un miércoles, puta, ya empezaba. Yo sé, ¿será que no voy para allá? Y llamé, vea, es que yo quiero entrar, pero ustedes ya empezaron. ¿Qué hago? No, véngase, que no pasa nada. Entonces, ¿serio puedo llegar? Claro, yo estaba acostumbrado a un Univalle que cuando usted no me matricula, mijo, el día que es. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Sí, sí. Entonces yo decía, ¿serio? ¿Yo puedo ir? Sí, que venga, que acá no pasa nada. Pues me he bañado, pues tal. Acá las clases empezaban de 7:30 a 10:30. Ajá. Ya eran como las 8 o 9 de la mañana. Yo ya llegaba a la clase, era a las 11. Sí. Sí, que sí puede, porque a las 11 hay otro módulo. Ah, bueno. Me vine, pregunté en recepción y recuerdo mucho, yo no sé cuál era de los muchachos de mercadeo, no sé quién es. No, eso no lo recuerdo, pero sí recuerdo que me llevó hasta el salón y me presentó a Mauricio, el director del programa. Vea que viene ese muchacho que quiere estudiar diseño de modas, que si lo recibe, y que sí, que claro. Entonces entré al salón y ahí empecé, ese fue mi primer día de diseñador de modas. Entonces, ¿yo qué hice? Y en administración, en noveno semestre, se quedaron esperando. Ahí estaba yo en octavo, creo. En octavo. Yo iba a empezar octavo. Entonces, ¿qué hice yo? Pues me pasé a la nocturna en administración. Eso sí tiene la Univalle, que es muy fácil. Si usted quiere cambiar y le dan los permisos, usted nomás es matricular materias. Entonces yo lo que hice fue venir las mañanas acá, de 11 a 2, me iba para la casa, almorzaba, me bañaba y me iba para Univalle a terminar la carrera en las noches. Entonces hacía 2 carreras al mismo tiempo. ¿Cómo decido cuál? Porque pues la historia nos está llevando a que este man tuvo que haber decidido por una. Y es que me salió un trabajo en una empresa de moda masculina que se llama Arturo Calle, como visual merchandising, donde el sueldo pues era muy, muy bueno y difícil de decirle que no. ¿Y estabas en qué semestre? No, estaba haciendo octavo. Ah, estabas en ese momento. Sí, estaba haciendo octavo, o sea, yo terminé. Entonces sale, vea, Arturo Calle tiene que escoger una de las dos. ¿Por qué? Porque el trabajo de Arturo Calle es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, mijo. O sea, usted ya no hay cómo estudiar. Ya no hay cómo estudiar, o sea, estudia en la noche. Entonces, claro, pues como el trabajo me relacionaba a la moda, pues entonces me quedo estudiando diseño de modas en la nocturna, porque modas en ese año tenía semestres nocturnos. Entonces me quedo estudiando en la noche, le digo a la administración, pues sí, ya, ni volví. O sea, ya terminó el taller, ya ni volví, o sea, ni hice esas cosas. Y entonces me metí de lleno pues que a la moda, Y te enamoraste. Me enamoré de esta vaina, le hice, Me fui enamorando más del diseño que de la moda, que empieza uno a entender muchas cosas. Y entonces por eso que después me voy para la Camacho, después de graduado de acá, a seguir trabajando y creando una profesión en el diseño, que ya se llama diseño visual. Ok. Bueno, sé que han podido pasar muchísimas cosas desde esa etapa tuya de estudio, de formación, y un poco ya para ir indagando pues en estos temas de interés de la creatividad. ¿En qué momento llegas a ser parte del grupo docente de la FADP, específicamente en el programa de diseño de modas? Y este periodo en el que estás, o desde ese momento en el que estás ya aquí a hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Mira, yo desde que empecé a estudiar diseño de modas, empecé a detectar un problema, y era que el imaginario que las personas tienen del diseñador de modas es que son tipos vacíos y superficiales, que solo se preocupan por verse bonitas, verse bonitos y combinar colores. Ese es el imaginario que tiene la gente del diseño de modas. Entonces yo dije, no, yo me tengo que proponer que ese imaginario tiene que romperse, o sea, la moda es más que esto. Entonces me puse desde mi etapa de estudiante desde acá a investigar mucho sobre la moda, sobre el diseño, y entonces cuando yo me gradúo, empiezo ya paralelo pues a lo de Arturo Calle, una carrera de investigación y publicar
y de publicación de artículos. Yo escribí por 8 años en el Cubo, Ah. un periódico local, y ahí tenía yo una columna, no, ni siquiera una columna, una página donde yo solamente hablaba de moda. Y aparecía mi foto y todo el cuento, y salía todos los viernes durante 8 años seguidos. Escribía sobre moda. Escribía sobre Y qué moda. curioso, porque vuelve y aparece cuando te subías en esos techos a escribir sobre la canción. Claro. Y viene acá y durante 8 años desempeñas ¿Por esta qué, acción. ¿Por qué dejamos de escribir? Porque llegó pandemia. ¿No? Llegó pandemia y entonces el periódico dijo, ya tengo que reducir paginaje. Entonces ya eso que aparecía los viernes va a dejar de aparecer porque la gente no está comprando periódicos. Ya. Y pues lamentablemente hace 6 meses, si no estoy mal, el Cubo ya dejó de existir. Dejó de existir, cerró puertas, correcto. Claro, entonces ya esa parte pues se fue muriendo. Pero pues más de 400 artículos, 8 años escribiendo todos los viernes, que también fue un entrenamiento pues ni el berraco, porque había días que uno decía, ¿de qué escribo? No, pues no importa, tiene que escribir bien porque tiene que cumplir con la producción. O sea que si nos ponemos en estos 8 años a recoger todo esto que escribías, podríamos tener un diario sobre el diseño. Sobre el diseño de moda. Y la moda, y la moda. acá en esta región. Okay. Entonces, claro, me puse en esa tarea de investigar, de escribir, de hablar de moda, no desde el fanático ni desde el fashionista de que tú te tienes que poner tal cosa. Es más, yo siempre he odiado ese discurso de tú te pones esto y tú te pones otro, porque ¿quién tiene que decidir qué ponerse? La misma gente decide qué se tiene que poner, cuándo ponérselo. Y eso es algo que viene desde la aparición de las contraculturas en los años 60. O sea, ya la gente decide qué ponerse y cuándo ponerse. O sea que habría un gran debate allí en torno a este ser que te oriente en qué ponerte para tener una imagen que mostrar. Desde la crítica, pero el que te acompaña en la construcción de una imagen personal es fundamental, ¿sí? Pero yo estoy en contra del que hace una crítica y que quiere destruir a la persona dependiendo de cómo se pone una prenda o no, porque al final de cuentas el que le da la gana ponerse la desea. ¿Sí? Entonces, claro, empiezo yo a hablar sobre estos temas. Y el director, Mauricio, que había sido tu profesor, me dice, vos, ¿por qué no venís a uno de estos encuentros que tenemos acá que se llaman foros? Entonces me invitaban y a los simposios. Entonces me invitaron a dar una charla. Punto. Yo vine a hablar sobre un tema específico, tema que yo había escrito en un artículo que seguramente leyeron y les gustó. Entonces yo venía a hablar sobre ese tema, La segunda vez me invitaron a hablar sobre otro tema, vine a hablar sobre otro tema, Una profe me invitó a que la acompañara en el proyecto integrador de ella. Que son los procesos de investigación que hacemos al interior como investigación formativa. Claro, porque yo tenía pues es que he hecho muchas cositas ahí pequeñitas, un proyecto con niños ciegos en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Entonces me propuse generar unos métodos para que los niños ciegos pudieran pintar. Entonces ese proceso a la profe le servía mucho para su proyecto integrador, me llamó como invitado para que le ayudara y le acompañara. Entonces yo me iba metiendo involucrando acá. Me invitaron, si no estoy mal, a un foro con otro tema. Entonces vine, dicté ese tema y el director me dijo, ese tema vos no lo puedes volver un medio módulo. Y yo, sí. ¿Y Telemedis? Yo, sí. Entonces, en 2017, en agosto de 2017, me da la oportunidad de tener un medio módulo, o sea, 7 días. Claro, porque dentro de los programas de la FADP, cuando estamos en niveles ya altos, quinto, sexto, se da una serie de módulos, porque la formación no está a través de módulos, en donde se parten y son muy especializados a medio módulo, o sea que mientras el módulo dura 15 días, aquí tenemos 7 días de desarrollo. Exacto, entonces me invita a dictar ese módulo, lo saco, durante ese módulo, mientras estoy dictando ese módulo, a una profe le pasa algo referente a la salud que no puede dictar el medio módulo que sigue, que está muy relacionado a mi tema. Entonces, por ejemplo, ese tema era herramientas gerenciales y el que seguía era herramientas para el costo. Eso estaba muy ligado. Y estaba desde la administración en apoyo al diseñador de modas. Exacto. Dice que lo que uno aprende en la vida siempre es importante.
O sea, En algún momento algo aflora. algo aflora. Entonces, me dice, ¿vos sos capaz de cogerme ese otro medio módulo? Yo, pues hágale. Entonces, pues monto mi otro medio módulo y empiezo a dictar ese módulo completico, que se replica los sábados. ¿Sí? Entonces me dice, no, pues mira, Raúl, te está yendo bien, tenés una buena evaluación. Digamos que lo que él ve como director del programa, lo que le dicen los estudiantes, pues le genera mucha confianza y me dice, ve, tengo otro módulo. Pues ve mis competencias, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿le va a hacer o qué? Yo, pues hágale. Entonces, lo cogí, ese era solamente los sábados. El semestre que sigue me dio otro. Y después me dio otro. Y en un momento ya tenías la carga permitida. Claro, tenía una carga y entonces se abre la vacante de líder investigador en el programa de modas. Me postulo y digamos que, y eso le agradezco mucho a Mauro, al director, porque él aboga mucho por mí. Dice, sí, le mueve la oportunidad a Raúl, le mueve la oportunidad a Raúl, y pues no se han arrepentido hasta ahora. Bueno, eso pienso. Y entonces, empiezo como líder investigador del programa, ya con un rol administrativo, investigador, docente, ¿sí? Una carga un poco más robusta, pues ya tengo proyectos integradores, ya tengo que diseñar proyectos integradores, entonces es toda esa parte, digamos que así me involucro yo acá en la FGP. Desde el 2017. O sea que estamos hablando ya de 6 años más o menos. 6 años, sí, sí. Bueno, Raúl, no, qué rico saber de toda esta experiencia tuya de vida. Ahora, te voy a hablar como arquitecto, como docente del programa técnico profesional en producción en diseño de interiores y tú desde el programa de diseño de modas. Hablemos de creatividad, hablemos de la creatividad. ¿Cómo pensabas? Ubiquémonos en el momento en que ya salimos de nuestro ejercicio académico, ya estamos graduados y en ese momento donde ya estamos en el medio desarrollando actividades desde el diseño de modas. ¿Cómo veías en ese momento la creatividad? Mira, y es muy interesante porque era un concepto muy incipiente de creatividad. ¿Sí? Era un concepto muy maduro de lo que podría ser la creatividad. ¿Sí? Entonces, yo te puedo hacer esta analogía. La creatividad, si fuese una personificación, cuando salí de acá pensaba que era como una especie de muñequito que se movía por todos lados y resolvía huevonadas y súper dinámico. Ahorita la creatividad, hace de cuenta, guardando proporciones, pues, el arquitecto en Matrix. ¿La has visto Matrix? Sí. Sí. El arquitecto de Matrix. ¿Sí? Ya un poco más centrado, ¿cierto? Y capaz de construir todo un mundo. ¿Listo? ¿Por qué te digo esto? Claro, y te interrumpo allí, disculpa, porque tal vez desde el ejercicio mío como arquitecto, en ese momento en que yo me graduó, también la percepción era algo así, es decir, la creatividad no la veíamos como la herramienta de poder materializar nuestras ideas, sino que lo veíamos era como ese ser que tiene que salir todos los días a resolver algo, desde el ejercicio profesional. Entonces uno se convertía en un hace todo, y en la medida en que lo resolvías positivo o negativamente, pues eras creativo. Y ya lo que dices ahora, ya sentarse uno como detrás de la barrera y decir, venga, después del tiempo que es la creatividad, pues nos damos cuenta que la creatividad es un componente mucho más complejo. Claro, entonces así la visualizo ahorita, ¿no? Y puede ser que en unos 5 años, cuando nos vamos a sentar a hablar de estos temas, la veamos de otra manera. Haya madurado de otra manera. Sí. ¿Sí? Y puede ser eso, que eso es lo rico de la docencia, que te está invitando todos los días a cuestionar, a preguntar los saberes que tenés e ir más allá. Y entonces uno dice, uy, pues, pucha, esto tiene que ser de otra forma, y tantos, Y que esta sociedad del conocimiento en la que nos estamos enfrentando con todas estas tendencias, el tiempo, lo que hoy crees que es lo último, ya mañana pasó. Y es una condición muy dinámica. Entonces, cuando me hablabas de creatividad, yo dije, bueno, ¿cómo puedo definir ese concepto que tengo de creatividad? Entonces, si bien la visualizo como el solucionar problemas
de forma inventiva, ¿sí? Eso está amarrado necesariamente a un proceso de entendimiento, de imaginación, es decir, generación de conocimiento. Si no hay generación de conocimiento ligada a la creatividad, para mí no hay un proceso de creatividad. Y le sumo, ahorita cuando digo que pongo al arquitecto Demetrius ahí, le sumo a que toda solución está ligada a tener claro un fin, una finalidad y en algunos casos una finalidad sin un fin. ¿Sí? Okay. Y entonces eso me hace a mí, digamos, aterrizar que la creatividad no es simplemente un niñito que anda por ahí resolviendo cosas, sino que es consciente de los fines y las finalidades de esas soluciones inventivas que está proponiendo. ¿Crees que de pronto desde ese escenario en que lo planteas, las vivencias previas son importantes para poder llegar a comprender algo así como la creatividad? Claro que sí. Es decir, es necesario el entorno y el contexto social del individuo para construir sujetos creativos. ¿Sí? Y es una de las cosas que más me está preocupando a mí ahorita, de la juventud, y eso ya es pura frase de señor adulto, ¿no? Ya estamos Sí, entonces, pasando ciertas líneas. Entonces, claro, pero me preocupa mucho por eso mismo, por esos referentes, por esas formaciones de los muchachos, por esas cosas que uno dice, parce, aquí hace falta un montón de cosas. Y es por eso que no se me extraña cuando coloca uno ejercicios o problemas para que se solucionen donde no aparecen soluciones, donde lo que aparecen son commodities o soluciones estándar, porque les cuesta proponer otras cosas y es porque hace falta una formación, les hace falta contextos sociales y un interactuar de una forma diferente con su entorno. Te pongo un ejemplo básico y hasta de chimbo, pues, y pone usted el pito ahí, ¡pum! Y es, mira, hace 15 días fuimos al museo. Sí. Estuvimos en la Museo de tertulia. la Tertulia. Hay una exposición que hace referencia a una combatiente del ELN. Sí. La exposición, la obra es todo el salón. Son murales, toda la sala es la obra. Sí. Y han puesto unas butacas para que las personas se sienten y puedan contemplar toda la obra. No te miento, de todo el grupo que llevé, 2 muchachas llegaron, se sentaron y a las 2 al mismo tiempo sacaban el celular. Una jugó Tetris, uno estaba jugando Tetris y la otra haciendo scroll a la pantalla, ni siquiera viendo algo, sino haciendo scroll. Y yo vi a estas 2 muchachas perdiendo su tiempo en 2 cosas estupidísimas, sin poderse nutrir de todo lo que estaba pasando a su alrededor, de equilibrio, de color, de silueta, de forma, de soluciones que ese artista le dio a problemas estéticos. Claro, y eso es algo muy interesante lo que acabas de decir, porque tuvimos también desde el programa técnico profesional en producción en diseño de interiores la posibilidad también de visitar el Museo de la Tertulia y ver esta obra específica que tú estás diciendo, que tiene un componente social muy interesante, pero también a la vez de mucho debate. Sí. Porque es una obra que está expresando los diarios de una persona ex guerrillera de un movimiento aquí en Colombia. Digamos que los estudiantes, porque aquí tenemos estudiantes de muchas edades, los estudiantes mayores que reconocen esa historia, cuestionaron la pertinencia de la obra y del por qué la institución como museo patrocinaba ese tipo de cosas. Los más jóvenes no reconocían esa historia. ¿Cuál fue mi reflexión frente a estos mayores? Si el tema de la obra te molesta, quédate con la propuesta artística del artista. Y es lo que tú acabas de decir. Céntrate en reconocer el color, ver las proporciones, el manejo del espacio, la superficie, etcétera, etcétera. Abstráete del tema teórico o político que pueda tener la obra y quédate en el componente más académico, correcto, más formativo. Y eso me amarra a algo dentro de esta charla, dentro de la creatividad, es que
la importancia de la percepción de nuestro estudiante. Y hablo desde la percepción del estudiante en el entendido de que nuestro estudiante no quiere percibir, no quiere escuchar lo que está aconteciendo a su alrededor, no quiere oler lo que pasa en un momento dado, no observa, todo el tiempo es viendo hacia el piso, no se levanta y hace un giro de 360 grados para poder entender qué pasa. Y algo muy particular es que nuestros jóvenes no tocan, no perciben con el tacto, se les ha olvidado que las texturas, que los colores, a través de la aplicación de ellos sobre superficies, generan situaciones y que estos elementos expuestos a nuestro clima van a tener condiciones totalmente distintas. Y este muchacho se le ha olvidado percibir. Entonces, lo que se motiva siempre es: busque la percepción, indague sobre esa percepción personal, porque ella va a ir a ese espacio de la memoria que cada uno de nosotros tiene. Y como tú decías, es que tengo en mi memoria ese día en que vine y la persona comercial me cogió la mano y me llevó al aula. Y hasta recordó el color de la camisa y el bolso y todo. Imagínate, entonces, esas memorias te van a permitir a ti decir: venga, si yo logro construir una percepción y llenar esa memoria de conceptos o de vivencias, perdón, me va a permitir resolver problemas, como tú dices, desde el diseño de modas o desde el diseño de interiores o desde cualquiera de los componentes, para poderlos traer y entrar. Y no como tú lo que acabas de decir es muy cierto. Se presentan problemas y no pasa nada. Claro, entonces hay una herramienta que se llama la TRIZ, que es rusa, no sé si la tenés en la mente. Y entonces la TRIZ plantea que ya las soluciones previamente otras personas le han dado solución a esos problemas. O sea, ya hay un problema y previamente otras personas le han dado solución a esos problemas. Entonces este man lo que plantea son 40 principios para solucionar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pasa lo mismo cuando nosotros hemos tenido vivencias, cuando nosotros interactuamos, cuando nosotros percibimos el mundo, ya tenemos un montonón de soluciones acá en la cabeza, que cuando aparece un problema lo que hay que hacer es organizarse, ¿sí? Y que pasa lo mismo con las IA ahorita, con la inteligencia artificial. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Le ponemos un problema, ella lo que hace es coger información de todo lado, lo hace velozmente, mucho más rápido que la mente humana, organiza y te propone. Es exactamente lo que hacemos nosotros como seres humanos. Pero si vos no tenés una biblioteca, si en tu cabeza esa biblioteca está vacía, porque no tenés referentes, no tenés experiencias, no tenés experiencias estéticas, no tenés experiencias de vida, pues difícilmente vos vas a poder sacar una solución. ¿Sí? Porque lo primero que te va a ir a vos en la cabeza es lo básico que has visto. Y no es un problema de aula. No es un problema de aula, porque en el aula lo que hacemos es entregar una base de conocimiento, poderla aplicar a través de unas didácticas para resolver problemas específicos, pero ya es ese ser desde la individualidad que tiene que salir a buscar eso. Claro, es que es su responsabilidad. Pero yo no sé qué cuento le han metido a los muchachos en los colegios, que esperan que cuando se sienten a la universidad a ver un tema, es como si les metieran, vuelvo a la Matrix, un cablecito acá atrás y toda la información ya, listo, ya. Entré a la clase del profesor tal, ya sé manejar helicóptero. Tan huevón. O lo que está pasando ahorita en el entendido de que las herramientas tecnológicas, que son muy positivas para la evolución nuestra, creen que es la pantalla negra, la pantalla oscura de todas estas herramientas tecnológicas, es el lienzo que tenemos nosotros cuando nos enfrentamos al papel y boceteamos. Pero resulta que cuando boceteamos desde el diseño, lo que estamos es conectando nuestra mente con estas herramientas para poder expresar una idea. Pero es este ejercicio, esta conexión entre el cerebro y la mano, que nos permite poder expresarnos. Pero nuestros muchachos creen que al prender estos equipos y la pantalla está oscura, por arte de magia va a aparecer la solución del diseño. ¿Sí? O vamos a tener las herramientas de creatividad ya expresadas.
Entonces les cuesta, y eso a veces, digamos que le come a uno mucho la cabeza. Le come mucho la cabeza porque es cuando uno dice, venga, entonces, ¿cómo yo empiezo a generar esas actividades? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? Parce, pero es que llegan unos que es que uno... Ya están, sí, ya están en un nivel de No, demasiada pasividad. Pasividad. Entonces, vamos a hacer tal cosa. Y es una generación de ánimo, ¿no? Todo el Sí. tiempo está No. muy baja de ánimo. Venga, vamos a tal cosa. No. Sí. Vamos a hacer tal cosa. No. Profesora alérgica a hacer tal cosa. Sí, Eso es una maricada. Oye, y desde esta creatividad, y más aún desde el campo tuyo, desde el diseño de modas y desde el campo mío, desde el diseño de interiores y la arquitectura, el lenguaje de la forma, ¿cómo lo ves desde la creatividad misma del diseño de modas? Aclarame más esa pregunta, contextualizando. Cuando hablamos de los elementos que usamos para poder expresar nuestras ideas, la textura, Volumen, el color, el volumen. línea. Entonces, cuando vemos todo este ejercicio, que lo podemos catalogar como un lenguaje, digamos que el diseñador de moda va a hablar de una manera que de pronto diríamos el diseñador de interiores o el arquitecto no puede hablar de esa manera, pero es que ambos hablamos del color, ambos hablamos exactamente igual de las proporciones, de la escala, de las simetrías, de las asimetrías, de toda esta cantidad de cosas que lo vemos no solamente en nuestras prendas del día a día, sino también en el espacio en el que convivimos. Entonces, a eso quiero indagar, ¿cómo ves tú ese lenguaje desde la creatividad expresado en un común denominador del diseñador? Sí, yo soy un tipo de analogía. Entonces te lo voy a poner así. Para mí, este lenguaje del diseño, como lo estás poniendo vos, es el lenguaje, el castellano, lo que hablamos vos y yo acá. ¿Sí? Pero resulta que a vos te gusta el rock y a mí me gusta el vallenato. ¿Sí? Y mire, con esas mismas herramientas, con eso que me da a mí la música, yo puedo generar toda una canción que me genera una emoción totalmente distinta a la que te generó a vos el rock, con un sonido más pesado, con otros elementos. Pero al final de cuentas, si vamos de lo macro a lo mínimo, estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces estamos hablando de color, estamos hablando de línea, de forma, de silueta, ¿cierto? ¿Cómo veo yo esto? Y voy a ser muy reiterativo en esta parte, ¿sí? Fundamental en la medida que nosotros experimentemos y aprendamos a hacer desde la misma experiencia. Ejemplo, yo no puedo explicarte a vos qué es un orgasmo si yo no he sentido un orgasmo, y así te lo explique, yo sintiéndolo, si vos no lo experimentas, vos no vas a entender qué es un orgasmo. Lo mismo le pasa a las personas con el color. Si usted no experimenta y no vive el color, pues ¿cómo vas a trabajar el color? Si vos no experimentás la forma y jugás con la forma, ¿cómo vas a sentir la forma? Hay un ejercicio que a mí me parece muy bacano y es hacer en moda, hagamos la prenda más incómoda que podamos hacer. O sea, la más incómoda que podamos diseñar, que la piel se sienta violentada, que el color afecte tanto a la estructura del portador, que sea repulsivo, Que la misma imagen cambie. que cambie todo. Porque es que si yo no entiendo eso, si no entiendo y experimento los extremos, pues ¿cómo voy a poder jugar con esa vaina? ¿Sí? Que me pasa mucho que hacía mucho cuando estaba con más tiempo libre, y era que yo me iba para la Galería Santa Elena tipo 3 o 4 de la tarde en la moto, porque me gustaba sentir el olor de la fruta y la verdura podrida y del pescado. Cuando yo empiezo a reconocer los olores lo podrido, de lo que genera asco, de lo que genera repulsión, cuando tengo un mango maduro, lo disfruto mucho más, lo entiendo mucho más, ¿sí? Entonces lo mismo me pasa con esto. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar la línea? Pues experimentando línea, viviendo línea, la forma, experimentando forma, viviendo forma. Pero como lo discutimos ahorita, no les gusta experimentar, no les gusta hacer, están inmersos en una pantalla donde no tenés interacción, salvo con un sentido, dos sentidos, uno es la vista y el otro es el oído, pero no hay tacto, no hay gusto, no hay olor a través de ese dispositivo. Y se pierden esas tres memorias, ¿no? Se pierden esas tres memorias. No sé si te contesté la pregunta.
No, sí, perfecto. Y además me permite ratificar el ejercicio de que, pues por un lado tenemos el orden desde el saber nuestro, que es un poco lo que acabas de decir tú desde tu saber, que tenemos el orden y que el orden nos da como unos principios, unos elementos que de alguna manera todos asumimos, pero es que en contrapartida al orden también tenemos el caos. Y resulta que el caos también tiene orden, tiene principios, tiene teorías, tiene conceptos, y en la medida en que tú reconoces el caos y lo entiendes como tal, puedes entrar a enfrentar el orden y componer desde el orden. Entonces uno lo ve en la música, uno lo ve en el arte, y uno lo ve en las expresiones como los oficios que estamos adelantando nosotros, porque al final el diseño tiene que ser visto como eso, como un oficio, como un hacer permanente donde las ideas fluyen para poder crear algo tangible, ¿no? ¿Qué te angustia? ¿Qué crees desde la creatividad, desde el diseño, desde el lenguaje? ¿Qué te angustia? Qué te da miedo a futuro que pueda pasar no solamente con nuestros muchachos, con nuestros estudiantes, sino también con lo que hacemos nosotros desde este ejercicio? Mi angustia, y esta va a ser como, la frase. Me angustia lo que le angustiaba a Hegel cuando dijo en su frase, el arte ha muerto, ¿sí? Porque de un momento para acá se empezó a volver un refrito de lo que ya había pasado antes. Y me angustia exactamente eso. Que llegue un Que el momento arte muera. que no, ya no el arte, el diseño Que el se diseño estanque, ¿sí? Y ya no haya nuevas propuestas, sino simplemente refritos, ¿sí? De las soluciones de otros. Ahora, no es que no lo estemos haciendo, no me malinterpreten, porque obviamente buscamos referentes, soluciones que otros han planteado para hacer nuevas, pero siempre hay cosas diferentes. Es que es necesario ver el referente, es Claro. necesario. Tú lo dijiste ahorita, si yo no tengo una experiencia previa, ¿cómo la reconozco? O sea, si yo no puedo entender, si toda mi vida he vivido en espacios campestres, en el caso del diseño de interiores, ¿cómo puedo entrar a diseñar una tiny house si nunca he podido percibir, si mi baño, por decir algo, es un baño de 12 metros cuadrados y en una tiny house el baño no puede superar 2 metros cuadrados? Entonces, esos referentes, esas vivencias son fundamentales. Pero entonces, ¿a qué voy con mi afirmación? Y es a que el diseñador se quede simplemente en un momento en donde no genere, ¿sí? No tenga procesos de inventiva y se confíe simplemente en que hay algo que le soluciona todo a él, y en este caso van a ser las herramientas tecnológicas. Entonces me preocupa que el diseño se estanque en ese sentido, que quede ya en manos de otras herramientas y no en el ser humano, no en la persona que simplemente se dedique a escribir buenos prompts, a redactar muy buenas las soluciones para que otro sea el que ejecute, ¿sí? Otra herramienta sea la que ejecute. Me preocupa esa parte. ¿Y por qué me preocupa? Porque estoy viendo generaciones de diseñadores muy perezosas, donde, algo que vos decías ahorita, donde el solo ejercicio de conectar mi cerebro con el movimiento de la mano y bocetar se está perdiendo. Porque no son capaces de bocetar. Ni siquiera, es que nadie le está pidiendo que usted me haga el boceto de Da Vinci, mijo, pero simplemente raye una agenda. Yo normalmente en las aulas, en mis cátedras, yo les digo, necesito que boceteen. No necesito un Miguel Ángel, con un Picasso me basta. Y digamos que eso se vuelve un problema para ellos. No, es importante también reconocer que estudiar alguna formación en torno al diseño no es directamente proporcional, no está directamente ligado a que tú tengas que ser un dibujante. Porque muchos estudiantes nuestros llegan y no saben dibujar, ¿no? Y en el dibujo acontece algo muy particular, es que el último referente que tú dibujas de algo es aquel que quedó en tu memoria a partir de la edad o el momento en que lo hiciste. Okay. Por eso cuando tú le dices a tus estudiantes, dibújeme en un árbol, todos hacen el arbolito de triangulito o las bolitas que abren así como la cabeza esponjada. Y entonces uno les pregunta luego, yo les digo,
Bueno, ¿hace cuánto no dibujabas una? No, profe, no, uy, como desde los 6 años no dibujaba un árbol. Eso es lo que acontece. La experiencia del dibujo está ligada a ese último momento en que el lápiz tocó el papel para representar eso que tú estabas observando. Se quedó con eso. Y se quedó con eso. Entonces, cuando entramos al aula y vemos esto, no, lo que trato de decir es que esa memoria se puede despertar. Y no es como cuando tú te enfrentas a la obra, no sé si te pasa, que uno le dice, bueno, vamos a dibujar. No, es que no me gusta. No sé. No me gusta. Y uno dice, pero por Dios, estás en un espacio de diseño y la principal herramienta de representación de tu creatividad es el dibujo. Y entonces... Pero claro, hay un miedo yo no sé si sea un miedo al fracaso o al ridículo. Sí. Entonces, claro, no se atreven a hacer sus 4 o 5 líneas porque, claro, aparece el otro que es... Que tiene esa experiencia pinta. Claro, y hace unas cosas, pues, y el otro se compara, ¿no? Y claro, ve su bocetico y se afecta, dice no va a tener likes, no va a tener me gustas, entonces no lo voy a hacer. Y es complicado porque nosotros como diseñadores, tú desde el diseño de moda, yo desde el diseño interior y la arquitectura, pues resulta que lo que hacemos, lo hacemos precisamente es para sacarlo al debate, para ser cuestionado, para ser debatido, para ser aceptado o rechazado. Y si no tenemos al interior esa fuerza, esa inteligencia emocional, pues es muy complicado enfrentarlo. Yo creo que esa es la palabra que me hacía falta, inteligencia emocional. Hace falta trabajar mucho y no es un problema de las aulas, es un problema de las familias. Trabajar la inteligencia emocional en esos pelados. ¿Sí? Y en los hogares trabajemos la inteligencia emocional. Y no solamente en la parte creativa, sino que también mire la sociedad que tenemos por culpa de no ser inteligentes emocionales. Sí. Entonces, vivimos en una sociedad violenta, intolerante, apática. Sí, y depresiva por eso mismo. Y es un proceso cíclico. Es decir, no estamos viviendo algo que no haya ya vivido la sociedad. O sea, esto que estamos viviendo hoy en día ya se ha vivido desde la humanidad. Entonces, digamos que es como aprender de eso. Me quiero quedar un poco ya como para ir terminando y cerrando este espacio tan agradable con algo que dijiste ahorita sobre una palabra de referencia. Y me gustaría también tocar algo que un exponente del arte, en alguna conferencia que escuché, en alguna entrevista que se le hizo, Salvador Dalí. Y entonces él en esa conferencia hablaban sobre el debate de las artes en ese momento, en lo que pasaba con la gran discusión de lo que era el arte clásico figurativo y las nuevas expresiones de vanguardia a través de la pintura abstracta. Y entonces él llegaba y decía, el entrevistador le cuestionaba de hasta qué punto estos estilos y estas tendencias podrían ser repetitivas. Es decir, coger estos estilos y volverlos a aplicar sin importar el autor de él. Y él hablaba algo más o menos como que no importa, que así una persona cogiera un estilo y lo representaba fielmente a él, no terminaba siendo la obra en sí misma original, sino que era una interpretación de ese ser, que podría ser brillante o nefasta. Pero ese mismo ejercicio lo podría hacer el artista inicial, pero no iba a dejar de ser un Picasso, no iba a dejar de ser un Caballero, no iba a dejar un Gaudí, no iba a dejar de ser un Velázquez. Entonces eso es un poco, tal vez desde el saber nuestro, desde el saber mío, en el campo en el que me muevo, trayendo un poco de lo que tú acabaste de decir desde el tema de la moda. Es decir, nuestro diseñador o el ser que estamos construyendo dentro de los espacios de aula, simplemente tiene que entender que todo lo que observa es un referente de inspiración, pero no se puede convertir en quien replica esa inspiración que la tuvo otro, porque ese otro es el que es reconocido. Exacto. Y mira que pasa algo muy interesante, vuelvo a mis referentes también culturales pop, los Simpson. En Los Simpson hay un episodio donde el Homero se quiere volver inventor, ¿sí?
Y entonces él se quiere volver inventor y entonces empieza a hacer un poco de pendejadas y coge y hace una cartelerita donde está él y acá arriba tiene como a Edison. Sí. A Edison. Entonces, pues pone todos los inventos de Edison, entonces Edison va muy adelante en comparación de él. Y él se frustra pues porque todo lo que él hace no sale bien en comparación a la carrera que él está teniendo con Edison. Él sabe que él no avanza y Edison va por acá y que inventó esto, que inventó lo otro, que y él todas las cosas que saca son porquerías. Entonces se encabrona con Edison, lo odio, entonces se va a una exposición en un museo de Edison y va a destruir la obra de Edison porque estaba, sí, mi referente, o sea, me ganó, Me tiene frustrado. me frustró. Cuando empieza a destruirlo, sin querer se cae algo y queda descubierto una cartelera que ha hecho Edison, donde está Edison y el referente de él es Da Vinci. Y entonces Da Vinci va mucho adelante y Edison está aquí atrásito en comparación con todo lo que ha hecho Da Vinci y pues el homerito está por acá. Sí, sí. Entonces miren que siempre vamos a tener ese referente del grande, pero ese a su vez tuvo un referente mucho más grande al cual nunca va a poder emular. ¿Sí? Y logró por su cuenta las cosas que logró. Lo mismo va a pasar con nosotros. Yo no voy a poder emular a esos que han hecho cosas brillantes en el diseño, ¿sí? O en la moda, o en el diseño de interiores. Yo tengo mi propio camino, ¿sí? Ellos también tuvieron sus grandes, y unos grandes más grandes todavía que ellos. Entonces, vivo mi camino, tomo mis referentes, aprendo de sus soluciones. Para mí, el referente lo que me da son cómo esta persona soluciona este problema. ¿Cómo él le dio solución a este problema? Entonces ya aprendo y ya cuando tengo ese problema lo soluciono desde el método, desde la técnica o desde el proceso que éste logró. Entonces ya, esto lo va a solucionar. Entonces ya genero algo totalmente nuevo, una solución nueva a partir de un referente. Es que nosotros siempre hemos copiado, pues no en vano hablábamos de la mimética. Sí, sí. Bueno, Raúl, yo creo que esta charla ha sido muy interesante, enriquecedora y esperamos pues que para nuestra audiencia también lo sea así. Y un poco ya para terminar en esta dinámica en la que nos hemos metido de la creatividad, ¿cómo te ves? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? No solamente en este campo en el que estamos de la docencia y de nuestra aula, sino también desde el ejercicio propio tuyo del diseño de modas, del referente que eres, porque además tienes unos podcasts que hablan de temas de moda increíbles, tienes proyectos interesantes me comentabas de narrar sobre andando en la moto y todo esto pues que has venido construyendo significativamente, que veo que nace desde el día en que te subiste en tus techos a escribir lo que escuchabas. ¿Qué quieres que recuerden? ¿Qué quieres que recuerden de ti? ¿Cómo quieres dejar esa huella, no solamente como docente, también como administrativo en la FADP, sino también en ese ecosistema en el que te mueves? Mira, esta respuesta es muy mía. Y la voy a decir porque estoy al lado tuyo y siento confianza. Es decir, no te voy a dar la respuesta políticamente correcta. ¿Sí? Mira, yo hago esto porque me gusta. Lo hago porque me apasiona. Porque me divierte. En ese orden de ideas, pues no estoy esperando un reconocimiento puntual. ¿Sí? Obviamente todos queremos inmortalidad a partir de la memoria y de que nuestro recuerdo perdure. Pero puntualmente cuando me decís cómo querés que te recuerden los estudiantes, ahí es donde van a poner el pito. Como ese calvo hijo de puta que me dijo algo que me quedó aquí. ¿Sí? Ese man sí me era remamón, grosero como un hijo de puta. ¿Cierto? Pedante, orgulloso. ¿Sí? Egocéntrico como él. Pero una vez dijo esto, y a mí me sirvió para solucionar cualquier problema de mi vida. ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezan los pitos eternos en esta entrevista.
¿O querer la políticamente correcta? No, perfecto. Yo creo que esa es la mejor respuesta. Yo creo que todos buscamos eso, porque no nos podemos negar. Tú desde tu campo, yo desde mi campo, digamos que esa faceta que describiste está muy en el diseñador. Todos al interior somos así. Todos al interior somos así. Y digamos que eso es lo que de pronto, digo yo, nos hace diferentes. El ser diseñador es un ser distinto. Es un ser que está en otro momento, en otro tiempo, a otro nivel, en otro piso, está pensando en otras cosas y a veces eso es visto de una u otra manera. Pero yo creo que el diseñador es eso. También pienso desde esa condición que el diseño y ser diseñador es más que un oficio y una profesión, es un estado de vida. Nosotros los diseñadores sentimos cosas distintas, percibimos cosas distintas, nos vestimos distinto y a veces hemos hasta perdido la pena. Sí. En algunos momentos uno pierde la pena, ¿no? Como que ya se desentiende de esas cosas. Pero Raúl, yo creo que me quedo ya para terminar esta entrevista tan maravillosa con lo que tú dijiste. Que ese ser que compartió con nosotros nos escuchó y algo le quedó en esa memoria que le lleve a cambiar o a proponer un cambio o ayudar a otros a cambiar. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Raúl, mil y mil gracias por este espacio, mil y mil gracias por estar aquí en el atelier, en estas charlas que estamos construyendo desde la FADP con el fin de contarle a nuestra audiencia lo que es el diseño, sin importar el conocimiento al que pertenezca, y empezar a establecer estos diálogos comunes entre el diseño de modas y los otros programas, el diseño de interiores, y que al final solamente somos una sola familia en donde nos cobija el diseño y la creatividad. El diseño transversal a todos nosotros. No, pues gracias a vos, gracias al programa, por esos espacios. Son realmente necesarios, uno poder hablar libremente desde el diseño, para el diseño me parece fundamental, ¿sí? Y haciendo pues la cuñita, quienes quieran saber más de mí, Goya-ePress, ese es el Instagram, y ahí mismo están todos los enlaces para el podcast y toda esa vaina. El personal sí es privado, ¿sí? Entonces yo soy como Estudio 54, primero miro quién manda solicitud y ahí sí empezamos a aceptar, ¿sí? Pero el Goya sí es para todo el mundo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en las próximas charlas. Aquí desde el programa técnico profesional de diseño de interiores de la FADP, de su programa Atelier y en especial en un lugar del espacio. Chao.